Como cada mañana los recibimos aquí en la www.clustertv.net. Sí, en la radio. Un gusto saludarlos desde la plataforma informativa que lee, escribe, reseña y por supuesto registra desde los 4 puntos cardinales de la hermosa esfera terrestre. Un gusto saludarlos, como siempre, a través de la magia de las ondas hertzianas, en este momento a través de los códigos binarios, de los digitales. Gracias por estar con nosotros a través de la www.clustertv.net. Recuerden, escúchenos, óiganos, mírenos, léanos, obsérvenos y construyamos este lenguaje universal de la radio a través de la www.clustertv.net. La prensa, la radio y la televisión, toda la información en un mismo lugar. 4 puntos cardinales. Esta es una transmisión desde el Centro Financiero de Bogotá, Colombia, aquí, en la Avenida Chile, en la calle 72 con carrera séptima, donde está la sede del Círculo de Periodistas de Bogotá, una organización gremial con más de 53 años de historia. Y lo que nos tiene aquí precisamente es un tema de salud pública que traerá en este conversatorio, en esta rueda de prensa, a la Asociación Colombiana de Menopausia. Ello en relación a los estudios que se vienen haciendo con relación al efecto que pueden tener los tratamientos médicos, las terapias hormonales y la posible generación de cáncer de seno en las mujeres. Como les decía, en el año 2002, estudios norteamericanos en los Estados Unidos mostró que el THM conllevaba a un aumento del riesgo de cáncer de seno. En ese sentido, los autores estiman que el riesgo de desarrollar cáncer para las mujeres con menos de 5 años de uso de los tratamientos puede generar. Los invitamos entonces a esta rueda de prensa donde la presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá, Gloria Vallejo, moderará esta rueda de prensa, a la que asisten el doctor Jaime Ordinola, la doctora Adriana Patricia Camelo y la doctora María Fernanda Martínez de la Asociación Colombiana de Menopausia, donde ellos expondrán sus puntos de vista a la luz de las preocupaciones de este último documento que se acaba de emitir en agosto en relación a una investigación científica, un estudio con más de 100.000 mujeres que revela que todos los tipos de terapia, con la excepción de los estrógenos tópicos, incidirían en el desarrollo de la enfermedad que se podría desprender de las terapias hormonales en la menopausia. Pueden aumentar el riesgo de cáncer de seno en las mujeres. Entonces entraremos en este momento al aire, en directo, vía streaming, a través de la www.clustertv.net, ahí en la radio, a esta rueda de prensa. Los invitamos para que conozcamos y ahondemos sobre los temas de la terapia hormonal, de la menopausia y el cáncer de mama. Otra vez en la mira. Para la www.clustertv.net, en la radio, Fernando Ballesteros. Doctor Jaime Ordinola, expresidente de la Asociación Colombiana de Menopausia. Doctora Adriana Patricia Camero, presidenta de la Asociación Colombiana de Menopausia. Y doctora María Fernanda Martínez, tesorera de la Asociación Colombiana de Menopausia. Gracias también a Martica, que nos ha permitido esta reunión, que va a contribuir grandemente para saber qué es lo último que hay sobre menopausia, sobre estrógenos, y de pronto el doctor Ordinola nos hable de andropausia, ¿no? Hacía un momentito que estaba hablando de cosas, ¿no? Que los muñecos, bueno, unas cosas de muñecos. Sí, entonces, doctor Ordinola. Pero ¿cuál es la duda que tienes, la preocupación que tienes? No, yo no tengo muchas preocupaciones, tenemos preguntas que nos contribuyan, que enriquezcan estos temas de salud. ¿Y cuáles? Ya vamos, doctor. Gracias a todos ustedes por venir. Gracias a los miembros de Junta, Clara López, nuestra tesorera, a Marta Díaz, nuestra secretaria de Bienestar, y demás amigos que están aquí presentes y amigas.
Entonces sí, como dice el doctor Ordinola, entremos en materia. La menopausia, doctor Ordinola, eso solamente, eso ya sabemos que no es exclusivo solo de las mujeres, también de los hombres. ¿Y cuáles son las principales razones, como para ir calentando, de la menopausia? ¿Por qué nos da menopausia? No digas que calores, calentando. A ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Quieres? Sí, quiero, doctor Ordinola, que nos diga por qué al ser humano le da menopausia y andropausia. ¿Por qué nos da? Un momentito. La menopausia es el cese de la menstruación después de un año. Si uno se pone a mirar, una mujer nace con más o menos 500,000 de folículos, que son los sacos que tienen los óvulos. ¿Sí? Sí. Y cuando aquí en la altura el promedio es 48 años que se presenta la menopausia. Eso pasa entonces los países andinos, lo mismo que toda la parte esta del Tíbet en Asia. Y eso es una característica propia de la especie humana y de las mujeres, de las hembras, que entonces después de los 50 años no se pueden reproducir. Pero si uno va a comparar otros antropoides y otros animales pues, del reino animal, se da cuenta que esa es una característica humana, no es una característica de todos los animales. Ahora, ahí viene una discusión que yo no quiero meterme en eso, respetando tus opiniones, porque la andropausia como tal no existe, y lo voy a explicar. Hay un síndrome o hay una enfermedad o un problema donde a un hombre se le pueden disminuir las hormonas como en la mujer, y entonces va a presentar síntomas similares. Eso tiene un nombre que no lo voy a decir porque es complicado. Ese individuo se va a beneficiar probablemente de la terapia hormonal, en ese caso, para ayudarle a pasar eso. Pero a pesar de que las feministas, y eso es un problema discutir eso, porque entonces las feministas acérrimas se agarran pues al problema y dicen que no, si a usted le da, a mí ¿por qué me tiene que dar también? Entonces yo no quiero entrar en esa discusión, porque ese problema no va a afectar más allá del 5% de los hombres, y es un problema médico que tiene que ser manejado. Doctor, yo no soy la que lo digo, ¿no? Son las lecturas y alguna comunidad científica que así lo dice. Es decir, la comunidad científica, como en todos los temas, no está de acuerdo. Hay un sector que dice que existe la andropausia en los hombres, y allá hay toda una literatura respecto a esto, pero pues muy respetable su opinión. Doctora Adriana. Yo quería hablar, la otra parte de la pregunta era por qué nos daba la menopausia, y era para la introducción que estaba haciendo el doctor Ordinola muy bien. La menopausia es una etapa fisiológica por la cual vamos a pasar todas las mujeres. Así como en las mujeres está la etapa de que yo me llego y me desarrollo, que es la parte de los 12, 13 años de la niña, que es la menarca. Entonces también está el paso de la etapa reproductiva a la no reproductiva, que es la menopausia, que es cuando cesa la producción de los estrógenos por los folículos ováricos, ¿sí? Entonces la definición de menopausia es 1 año sin menstruaciones. Entonces, porque ahorita se ha hablado más de menopausia, porque es que la expectativa de vida de la mujer ha cambiado, y de todos ha cambiado. Entonces, a principios del siglo XX, la expectativa de vida de las mujeres era de 50 años. Entonces las mujeres no llegaban a la menopausia prácticamente, o llegaban a la menopausia y se morían, ¿sí? Pero la expectativa de vida ya de las mujeres, y sobre todo del interior y de las grandes ciudades, está sobre los 80 años. Entonces, y si la menopausia, como dice el doctor Ordinola, está entre los 48 y los 50 años, pues va a pasar en la tercera parte de su vida con una deficiencia estrogénica, y eso es lo que le va a afectar su calidad de vida. Me pregunta, ¿cuál es la controversia que se puede llamar en relación con el artículo de la publicación británica The Lancet en relación con la menopausia y los tratamientos de... Bueno, esa es una controversia eterna, se podría decir,
porque ¿para qué está la terapia hormonal de la menopausia? Nosotros venimos hablando de que hay un cese de la producción de estrógenos en la mujer y que va a producir síntomas. Ustedes escuchan, y quiero hacer un poquito extensa la respuesta. Ustedes escuchan que las mujeres, cerca del 60% de las mujeres tienen algún síntoma en la menopausia, que empiezan a presentar agotamiento, dolor en las articulaciones, en los músculos, las famosas oleadas de calor, sofocos, síntomas vasomotores que se presentan hasta el 70% de las mujeres, la sequedad de la piel, la sequedad de la vagina, la disminución del apetito sexual, la labilidad emocional, entonces la ansiedad, el afecto tendiente a depresión, la irritabilidad. Todos esos síntomas en sí, que son los que está viviendo la paciente, afectan su calidad de vida. Y hay otras cosas como que se va a aumentar su riesgo cardiovascular. ¿Sí? La primera causa de muerte en las mujeres en menopausia a nivel mundial, y Colombia no es la excepción, es la enfermedad cardiovascular. Las mujeres nos morimos en esta etapa de un infarto. ¿Sí? Entonces, también está el problema de la pérdida de masa ósea, y obviamente la parte oncológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, se ha hablado desde hace más o menos, como desde los años 70, se empezó a decir, bueno, si los estrógenos ya no se producen, pues ¿cuál es la respuesta para mejorar la calidad de vida? Pues dar estrógenos. Entonces, se empezaron a dar inicialmente solo los estrógenos, y resulta que los estrógenos aumentan como la capa interna del útero, ¿sí? Que es el endometrio, que es lo que menstruamos las mujeres cuando cuando se crece mucho, empieza el sangrado, cuando hay la caída ahí de los estrógenos. Entonces, los estrógenos, el hecho de dar solo estrógenos aumentó el riesgo de aumentar el grosor de esa capa interna, y entonces se aumentó el cáncer de endometrio. Entonces se hicieron los estudios y se dijo, en las mujeres que tienen útero hay que dar estrógenos y hay que dar una progesterona, que es otra hormona que producimos las mujeres, ¿sí? Y con eso se empezó a mejorar todos estos síntomas. Es más, dentro de las indicaciones para las hormonas están los síntomas vasomotores, que son las oleadas de calor, está la menopausia prematura, que es a mujeres menores de 40 años, está la pérdida, evitar la pérdida de masa ósea y evitar el síndrome geniturinario de la menopausia, que es la sequedad de la vagina y todos sus síntomas. Entonces, ¿qué ha pasado? Hace muchos años, eso fue cerca del 2002, hubo un estudio que se llamó el de la Iniciativa de la Salud de las Mujeres, y la idea era llegar y dar hormonas a mujeres que estaban en menopausia, y no se identificó a qué edades. Entonces, a todas las mujeres que estaban en menopausia, independiente de que estuvieran empezando la menopausia, que tuvieran 60 años o 70 años, se empezó a dar hormonas y se hicieron seguimientos. Eso conllevó a unas conclusiones, que era que aumentaba el riesgo de trombosis, que aumentaba el riesgo de enfermedad cardiovascular y que aumentaba el riesgo de cáncer de mama. Esos fueron los efectos negativos de ese estudio. ¿Qué pasó en el mundo? Eso fue publicado en las revistas de mayor circulación a nivel mundial, pues, para la comunidad, y se sembró un terror. Entonces ya las hormonas ya no van a mejorar la calidad de vida, sino van a producir que la gente le dé más infartos, que le dé más trombosis y que le dé cáncer de mama. ¿Sí? Entonces, Colombia fue uno de los países más afectados. Colombia fue el segundo país a nivel del mundo en donde se disminuyó la formulación de la terapia hormonal de la menopausia. ¿Quiénes perdimos? Las pacientes. Porque las pacientes perdimos porque no teníamos medicamentos que tuvieran la suficiente evidencia científica que mejoraran nuestra calidad de vida. A partir de todos estos años han habido reanálisis de ese estudio y se han tomado algunas conclusiones. ¿En qué momento se debe iniciar la terapia hormonal de la menopausia? Entonces, lo recomendado es que se haga en la época en que están empezando los síntomas, o sea, en la perimenopausia, alrededor del momento en que uno ya empieza a presentar síntomas, así no tenga un año sin menstruación, ¿sí? Entonces, y durante los 10 años siguientes.
ese periodo se ha llamado un periodo que se llama ventana de oportunidad, en el cual los beneficios de la terapia hormonal de la menopausia superan los riesgos, ¿sí? Entonces esa fue la gran conclusión. Y se ha hablado también de que así como el péndulo se fue de la terapia hormonal de la menopausia, volvió a regresar. Eso era lo que estábamos hablando hasta eso salió el 29 de agosto, hasta antecitos de esa fecha, que el péndulo había regresado. Se han obtenido nuevas moléculas, porque si bien en ese estudio se demostró que había moléculas semejantes a la progesterona, que eran las progestinas, que tenían efectos adversos en las mujeres, no solo en la mama, sino en otros órganos, entonces se han cambiado esas progestinas, han evolucionado y se están utilizando otros medicamentos a menores dosis de otros componentes que sus eventos no son tan adversos. Nosotros tenemos que partir de la base de que todos los medicamentos, así sean naturales, pueden tener un evento adverso, ¿sí? un efecto colateral. Entonces, en agosto salió un estudio que fue publicado en la revista Lancet, que es una revista muy prestigiosa, y en el cual no era un estudio en el que yo le doy a una población un medicamento y a otra población no se lo doy, sino era una revisión de muchos estudios anteriores, ¿sí? Y a los cuales se llegaba a unas conclusiones, ¿sí? Y eso fue lo que en este momento otra vez llegó y sembró la alarma, y las conclusiones fueron: no, la terapia hormonal de la menopausia sí definitivamente produce cáncer de mama. Resulta que todas las asociaciones científicas a nivel mundial, no solo la colombiana como en nuestro caso, desde el ente rector, que es la International Menopause Society, la Sociedad Internacional de Menopausia, y se han manifestado desde esa asociación, la británica, la Sociedad Norteamericana, la Federación Latinoamericana, la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, la mayoría de las asociaciones científicas que están conformadas por expertos en menopausia, que son los que están atendiendo a nivel mundial a las pacientes y que han realizado también muchos estudios, pues no han estado de acuerdo con esas conclusiones. Yo no sé si el doctor Urinola nos puede ampliar la información con respecto a ese estudio, porque no nos cuenta. Yo quisiera preguntarles a ustedes, que son los periodistas, los comunicadores, ¿cuál es como la duda que tienen? Porque esto es un montón de conceptos. Entonces me parece a mí mucho más prudente como aclarar las cosas que están pasando. Gracias, doctor Urinola. Fernando Ballesteros, de Cluster Radio. En este momento estamos transmitiendo para colombianos en el exterior. La pregunta sobre la cual nos nace todas estas inquietudes en relación al documento que nos hizo llegar la colega Marta, por supuesto del Círculo de Periodistas de Bogotá como organización gremial, surte a raíz de los estudios que esbozaba la doctora Adriana Patricia Camelo, ¿cierto?, en relación a los temas que hace la organización. En términos de los estudios del año 2012 en los Estados Unidos, que usted citó, y en Inglaterra, y el más reciente que nos acaba usted de contar, que es de agosto, donde se hace un estudio a 100.000 mujeres, y donde los estudios arrojan que sí hay un comportamiento de este tratamiento respetable para el uso de las mujeres médicamente, pero que tiene una incidencia y un comportamiento que puede terminar en cáncer. En este momento, cuando una revista científica, una organización científica postula un documento para hacerlo público, casi que se convierte en una enfermedad que aparece nuevamente, una nueva enfermedad de acuerdo a los ciclos que ustedes están planteando. ¿Esta es una enfermedad moderna? Sabiendo que la mujer tiene un comportamiento biológico que ustedes acaban de esbozar, pero además de eso, que los tratamientos para minimizar, suspender o terminar ese efectos que tiene ese proceso biológico en la mujer tiene una incidencia adicional, que es producir cáncer. Señor Ballesteros, usted se refiere específicamente a cáncer de mama, cáncer de seno. Sí, el estudio que ustedes acaban de esbozar. Mire, en el año 2012, el 7 de julio exactamente, se publicó el estudio de la Iniciativa de Salud Femenina. Y había un doctor que se llama el doctor Russo, que era el director de los Institutos Nacionales de Salud en Washington.
Él fue el autor, el primer autor que publicó el estudio. Estamos hablando del 2002. Y él fue capaz de afirmar que la terapia hormonal producía cáncer de seno. 2 años después, que eso los comunicadores no lo han dado a conocer, el mismo doctor Rousseau tuvo que retirar las palabras que había dicho y decir: los resultados que publicamos en el año 2002 no están siendo coherentes con el hecho de que haya un aumento significativo. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque las mujeres, tomen o no tomen hormonas, pueden presentar cáncer de seno. Entonces lo que se hacen es una serie de pruebas. Y ahí viene la diferencia del estudio WHI, que se hizo o se empezó a hacer en el año 90 en Estados Unidos, porque se pensaba, imagínese usted que en el año 92 la Asociación Norteamericana de Médicos y la Asociación Norteamericana de Cardiología recomendaron formalmente que a las mujeres se les dieran las hormonas para evitar los problemas coronarios, porque había un estudio previo observacional, que era el estudio de las enfermeras, que mostraba que esas mujeres que se habían estudiado se morían menos y les daban menos complicaciones. Entonces los institutos nacionales de salud diseñaron este estudio del WHI y por lo menos 100 y pico mil mujeres fueron reclutadas en los grupos tratados con las hormonas, un grupo solamente con estrógenos, de mujeres que no tenían matriz, que la progesterona se da es precisamente para evitar que crezca el endometrio exageradamente y que haya cáncer de endometrio, que eso se sabe desde los años 60 y la prohibición llegó en el 75. Y los 2 grupos de hormonas eran alrededor de 12.000 y 18.000 con la terapia combinada. Entonces el doctor Rousseau viene y dice después: no encontramos significancia, pero eso nunca jamás se fue publicado. Valerie Beral, que es una doctora que nació en Australia, que es la que comanda el grupo que está estudiando o que está publicando esta publicación, es una epidemióloga. Ella no es clínica, ella no tiene que ver con el manejo de pacientes, sino con el manejo de datos. Pues yo no estoy tratando ahora, debería decirles para que no haya malinterpretación, que es que yo considero pues que a la doctora Beral hay que descalificarla o hablar mal de ella. No, son 2 puntos de vista diferentes. Los estudios que tienen un alto estándar son los que comparan 2 grupos de población simultáneamente. Esa fue una diferencia con el estudio de las enfermeras, porque las enfermeras, que son tan juiciosas, tenían que llenar unas hojas cada cierto tiempo y mandar un informe, pero no era que se les estuviera controlando, que por eso se llama estudio controlado y aleatorizado. Controlado porque entonces yo le doy a unas personas sí, a otras no. Y aleatorizado, que la gente aquí en Colombia pues habla mal porque dice randomizado, que es un término inglés. Quiere decir que de manera ciega y de manera estudiada yo pongo a unas mujeres en este grupo y a estas en este otro, pero eso es por azar, no porque yo diga que voy a escoger a fulana o mengana para eso. Entonces, ¿qué pasó? Que la doctora Beral, que tiene un grupo de trabajo sobre estudio de cáncer en el UK y en el Reino Unido, pero eso no es de ahora, porque la doctora Beral tiene 73 años. Entonces, ella coge y busca y selecciona más o menos 58 estudios donde están los del WHI. No es un estudio donde haga una comparación como en el WHI de que a estas les damos este tipo de medicamento y a estas no. Y hace un estudio desde ese punto de vista epidemiológico. Cuando se publica en el año 2002 el estudio del WHI, entonces se utilizaban progestágenos como el acetato de hidroxiprogesterona, el acetato de noritestosterona, no se complica con esos nombres, pero eran unas progesteronas que había, que asociadas con los estrógenos equinos conjugados, no el estrógeno natural, sino derivado de yeguas preñadas. Entonces,
esos son cosas totalmente diferentes a los que se empezó a usar después del año 2002. Entonces se dijo, si usted se toma una pastilla de estrógenos, probablemente tiene un impacto más sobre la trombosis que si se lo aplica en forma de un gel en la piel o de un parche. Y se cambió este tipo de progesteronas que ya mencioné por la pura progesterona natural. No quiere decir que las otras no se sigan usando, porque si ustedes van a buscar el formulario que tienen las EPS para lo que quieran llamar, para el POS, para el no POS, eso es lo que hay en este momento, entre las cosas. Pero eso hace que no pueda ser comparable lo que está diciendo la doctora Veral con lo que se está haciendo hoy en día. Y con eso no le puedo yo afirmar a usted que ya está comprobado que este tipo de tratamientos ya tienen una comprobación. Se está viendo que no producen tanto impacto negativo, pero no se ha hecho un estudio en ese sentido, y yo no creo que se vaya a hacer, porque el estudio del WHI costó $800 millones. Si usted no me quiere creer, no me crea. Pero eso es lo que costó. Entonces, ¿qué industria farmacéutica o qué gobierno en estos momentos va a tener la capacidad de decir, yo le meto otra vez $800 millones? Sobre ese aspecto puntual, permítame cerrar la pregunta, es, sin duda, en la contemporaneidad hay muchos intereses, pero los intereses económicos están supliendo los intereses éticos y morales de las sociedades. ¿A quién beneficia el hecho de una mala publicación, una fake news, una noticia falsa como esta, que casi que usted lo está diciendo, en términos de que no hay estudios científicos que realmente demuestren que estas terapias no producen cáncer? ¿A qué intereses económicos están? A ver, don Ballesteros de Cluster Radio, ¿no? Sí, como... Bueno, primero me parece, y lo digo con respeto, no estoy en polémica con usted, pero los médicos no tenemos un papel de favorecer intereses económicos, ¿sí? Porque lo que nos preocupa es una cosa que la doctora Camero ha enfatizado, y es que cuando usted ve una mujer que está atravesando ese cambio de su vida y está completamente sintomática, pues esa mujer está desesperada. Si usted se acuerda cuando estaba chiquito, porque yo sí lo veía, entonces la vida sexual se le acababa a los hombres y a las mujeres a los 50 años, porque ya no tenían más derecho. Entonces piensen lo que es una mujer que se tiene que someter al martirio, a la tortura de tener unas relaciones sexuales cuando no está adecuadamente lubricada. Entonces, si usted me hace esa afirmación a mí, yo le voy a decir que no estoy de acuerdo, porque yo no estoy defendiendo intereses en ese sentido. Y la aprobación que hay es clara. Desde el año 2002 ya no se dice, porque no hay estudios que lo soporten, dele los estrógenos para que las pacientes no tengan infarto. Sabemos que es un beneficio la prevención de la osteoporosis y que es una manera muy barata y sencilla de hacerlo, ¿sí? Pero usted tiene que pensar en lo que van a sufrir las mujeres las que lo necesitan, porque en estos momentos no es como antes para todas, sino para las que están sintomáticas, que es una diferencia totalmente grande. Segundo, que la mujer pueda ir, que es el problema que hay, donde es un médico, y que entonces de acuerdo con él, porque entonces yo me siento, claro que Gilena es muy joven, pero voy a ponerla de ejemplo. Gilena, ¿qué vamos a hacer contigo? Y le explico todos los pros y le explico todos los contras. Y entonces ella conmigo va a tomar una decisión consensuada. Yo no le impongo, ni ella me va a imponer a mí. Y voy a hacer todo lo posible por examinarla, por mandarle exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera, de cosas. Entonces es un panorama totalmente distinto. Es una evaluael individualizada. Entonces no sé si estoy contestando. Y finalmente, para preguntarle cuál es la responsabilidad de los estados en el campo de la inversión científica en Colombia, específicamente sobre este tema. ¿Hay investigación científica alrededor? ¿Hay recursos del Estado, de la Nación? La investigación que se está haciendo en general en el mundo es una cosa muy individual y muy
de la parte de los grupos investigadores de las instituciones. Entonces, se han hecho estudios, pero aquí son más observacionales. Hacer un estudio comparando cabeza a cabeza, ¿no? Esta botella contra esta otra botella, eso es muy costoso. Entonces yo no puedo decir que se esté haciendo investigación, puede que esté equivocado. Muchas gracias. Tú tenías una pregunta, por favor. Esta es una transmisión de la Yo alguna vez leí que a las orientales, que daba menopausia más a las mujeres occidentales que a las orientales. Yo lo poco que estoy viendo es que hay unas diferencias de percepción. Si uno habla con japonesas o chinas y tengamos en cuenta otra cosa, la globalización ha hecho entonces como que los síntomas sean iguales en todo el mundo. Pero si uno se va a estudios hechos en los años 80, 90, por ejemplo, la mujer occidental se queja de los calores, como dicen en Venezuela, de los sofocos, ¿sí? Pero las orientales se quejan es del dolor en las coyunturas, de las artralgias. Segundo, antes, porque la obesidad también está presente en todo el mundo, las orientales, la mujer mientras más pequeña, más delgada, más fina sea, va a tener más complicaciones, por ejemplo, en relación a la osteoporosis. Y más sintomatología desde ese punto de vista. Acuérdense que en la grasa se producen hormonas, no son tan eficientes como las que se producían en el ovario, ¿sí? Entonces las obesas probablemente tienen menos, no es que no lo presenten, sino la proporción es menor en las obesas que en las mujeres delgadas. Y lo otro que decían era que eso era, digamos, o que los síntomas no eran tan intensos porque no consumían leche, ellos allá tomaban era soya. Y que aquí esa incidencia... Sí hay una diferencia, pero una de las grandes preguntas, ¿usted sabe qué es el microbioma, Guilherme? El microbioma es la cantidad de bacterias que tenemos en el intestino. Y si hay estudios sobre eso, de que el microbioma, o sea, las bacterias que están en el intestino de los orientales, son diferentes a los de acá. Yo no tengo comprobación, pero puede que eso explique por qué tenían dolores en las coyunturas y no tantos síntomas vasomotoros, o sea, la soledad de calor, la taquicardia, el malestar general y demás. Pero el fenómeno es un fenómeno que se ve en todas partes. Doctora, así. Contéstame y tengo una pregunta. Milena, hay estudios de lo que tú estás preguntando ahorita que mostraban que debido al estilo de vida, la parte de su nutrición de las orientales, la sintomatología era menor que las mujeres occidentales, sobre todo las nórdicas, ¿sí? Y luego hicieron estudios de poblaciones orientales que se habían occidentalizado y habían empezado con las comidas rápidas y todo, y aquí hábitos pues de la occidentalización, lo que dice la doctora María Fernanda, la globalización ha inferido mucho en eso, y en el cual, como esa protección de la pérdida de su estilo de vida de todos de los milenios con anterioridad, se perdían. Entonces llegaban a empezar a presentar los síntomas de las mujeres occidentales. Pero eso tiene que ver con estilo de vida. Yo quisiera aportar una cosa. Sí, por favor. Lo primero, yo creo que no es para terminar, hay muchas cosas que generan, pero sí, como mujer, nosotros que estamos y con el grupo para información, que ya se ha dicho, pero lo que preguntaba, la menopausia no la podemos ver las mujeres como una enfermedad, es lo primero, ¿sí? La menopausia es un ciclo de la etapa de la vida de la mujer, que entre otras en este momento tal vez es un ciclo muy productivo de nosotros las mujeres, que podemos tener ya más de 50 años. No, yo todavía no. La menopausia, como lo dijo el doctor Urdinola y la doctora Camero, es un momento donde ese ciclo de vida, pues se acabaron las hormonas y que de alguna manera, en resumen, lo que se ha propendido es reemplazar las hormonas que a nosotros se nos acabaron
para poder tener una calidad de vida mejor de acuerdo a los síntomas. Y que en la menopausia nuestros médicos, ginecólogos y del grupo integral, que es lo que también se está queriendo, deben individualizar a la mujer. La individualización es cada mujer con cada persona, con cada médico, una valoración integral y saber qué es lo que le molesta en esa etapa de la vida que es normal. Y ya no es una receta de cocina como en alguna vez quisimos y pensábamos, y eso es a lo que queremos llegar, y eso es todo, no solamente en esta etapa de la vida, es decir, usted qué necesita y por qué lo necesita, y que la usuaria, la mujer, no la paciente, diga, doctor, como dijo el doctor Urdinola, mi situación son los sofocos, mi situación es mi resequedad, mi examen dice que mi calcio se me está bajando, mi vitamina D. Entonces, lo más importante es pensar que no es una enfermedad, que es donde estamos más productivas y más tranquilas de pronto. La mujer hoy, después de los 48 años, 50, que es la etapa donde empezamos esa etapa de menopausia o climaterio, y que tenemos un proyecto de vida más largo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que nuestras usuarias y los esposos y las familias hoy entiendan a través de ustedes que no hay que alarmarnos en Colombia, que tenemos cantidad de profesionales que son expertos y que nos pueden acompañar, que hoy estamos aquí en la Asociación Nacional de Menopausia porque hemos trabajado y venimos trabajando ya hace ratico por la mujer en esta etapa de la vida, que no debemos tener miedo. Esa palabra asusta, pero yo creo que el miedo es el riesgo mayor. Cuando uno tiene miedo que lo roben, no sale a la calle, ¿sí? Y si hoy la mujer colombiana, con estos estudios, que ya el doctor lo explicó mejor que cualquiera, si uno tiene miedo, pues se paniquea, y hemos visto que le da susto a los profesionales, le da susto a todo el mundo, le da susto a la usuaria, y la primera pregunta es, voy a tener cáncer, porque además la palabra cáncer pues es absurda para cualquier persona, así sea que tenga tratamiento o no. Entonces eso yo creo que es la tarea de nosotros, la que hemos llevado siempre. Aquí hay muchas inquietudes sobre el tema, surgen muchas inquietudes. Están las nuevas tecnologías, está el doctor Google, ¿cierto? ¿Cómo manejar eso? Como ustedes lo dijeron hace un momento, a toda mujer va a pasar por la menopausia, eso es normal, pero realmente también ese periodo es más fuerte y más grave de lo que se está diciendo aquí. Ese periodo de la menopausia para una mujer es muy fuerte, porque la reacción, todo lo que la mujer empieza a sentir es muy fuerte y sí necesita gran ayuda. Y en este caso se trata de generar una buena calidad de vida a la mujer, de cómo ayudarla y de no esconder una situación, sino de ponerla las soluciones, ponerlas a consideración de la mujer y que sepa a qué atenerse. En este caso, ¿cómo una mujer sabe que puede usar estrógenos y cómo otra sabe que es un riesgo usar el estrógeno? ¿Cuáles son los estrógenos más adecuados? ¿Se ha ido evolucionando en mejorar los estrógenos? ¿Qué es lo que se recomienda en este momento? Y porque además hay una serie, de pronto de alguna forma lo decía Fernando, hay una serie de entidades o de sectores que están interesados en imponer sus productos. Entonces dicen, los estrógenos son malos. Hay sectores en que están de acuerdo con todo lo natural, entonces dicen, consuma soya, la mujer consume soya y no le sirve de nada, tómese tal hierba, tómese este brebaje que le va a servir porque eso tiene mucho estrógeno. Es decir, son todas estas cosas de la vida cotidiana que afronta la mujer que estamos viviendo, y quisiera saber ¿qué opinan ustedes al respecto y qué consejos les damos a la mujer? ¿Cómo manejar toda esta situación que la viven a diario las mujeres después de los 50 años o inclusive antes? Bueno, es muy importante que sepamos que toda mujer que está llegando a esta etapa de la vida tiene que consultar a donde un médico que sea un experto en el tema. Porque, así como decía la doctora María Fernanda, va a ser una valoración integral. ¿Qué es una valoración integral? La valoración integral es que yo llego y le pregunto en primer lugar, ¿qué está sintiendo?
En segundo lugar es, bueno, cuáles son sus antecedentes, es hipertensa, es diabética, tiene el colesterol alto, en su familia qué enfermedades hay. Después de eso, hacer un examen físico completo. No es que yo llegue a los ginecólogos, nos dicen, son los que tienen visión en bikini, mamas y pelvis. Resulta que eso nosotros llevamos 25 años de creados como asociación y lo estamos cambiando porque debemos tener una valoración integral. Yo la tengo que pesar, la tengo que medir, le tengo que medir el perímetro abdominal, tengo que hacer un examen físico completo. Tengo que pedirle unos paraclínicos que sean también completos y evaluar la situación con ella. Ya en ese momento, y de acuerdo, acuerden que yo hablaba de 4 indicaciones, veo qué tan sintomática está la paciente y qué tanto está afectando la calidad de vida. Y entonces, ¿qué riesgo tiene ella? Por ejemplo, tener un cáncer de mama o un cáncer de endometrio o un evento cardiovascular. Entonces, yo tengo que valorar en ese momento y hablarlo con la paciente. Y es en ese momento que se decide qué terapia se debe iniciar con la paciente. No todas las pacientes son candidatas a terapia hormonal de la menopausia. Las pacientes que tienen problemas del hígado agudos, que ya los tenemos nosotros identificados, las pacientes que han tenido trombosis venosas profundas, ya lo miraremos dentro de esa evaluación que tenemos que hacer integral a las pacientes. Entonces nosotros, las pacientes que vienen de cáncer de mama, pues no les podemos dar hormonas. Entonces nosotros ya sabemos qué pacientes son las candidatas, qué pacientes son las a las que no les debemos dar, y dentro de la amplia, la amplia armamentario que podemos decir dentro de las terapias farmacológicas, nosotros podemos ofrecer cuál según nuestra experticia sería la mejor para ellas, y también hay que comentarles, una obligación nuestra, qué eventos adversos o qué molestias le puede producir esta terapia a las pacientes. Y esto no se puede llegar y es empezar y no vuelva, no, hay que hacer un seguimiento. ¿Cuáles son esos eventos, doctora? Todo medicamento, como yo decía, puede tener eventos adversos. Entonces yo me tomo una aspirina y a mí me puede dar gastritis, ¿sí? Entonces si yo llego y es una candidata a tener estrógenos y una progestina, entonces me puede producir dolor en los senos, me puede producir dolor de cabeza, me puede aumentar sangrados o sangrados irregulares. Entonces yo le tengo que decir a la paciente, si usted llega a presentar esto, vamos a tener un control anterior. Entonces adelantamos el control, pero cuando yo veo a la paciente, mínimo yo la tengo que decirle, vamos a empezar el tratamiento, nos vamos a ver en 3 meses, luego nos vamos a ver cada 6 meses y la vamos controlando. Pero si se llega a presentar algún efecto de alguno de los medicamentos que estemos recetando, pues obviamente la paciente tiene que consultar. Y la parte natural, bueno, yo soy una que yo me tomo una pasta y ya me empieza la gastritis. La gastritis. Es que mucho se ha hablado de que entonces son las hormonas naturales o los medicamentos naturales. Resulta que los medicamentos naturales que se comportan como estrógenos, por ejemplo, tienen las mismas contraindicaciones que los estrógenos porque son naturales, ¿sí? Así vengan de la soya o vengan del trébol rojo o vengan de otros de plantas, pueden tener efectos secundarios, y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Por eso es que es muy importante que haya un control por una persona que sea experta en el tema. Yo no puedo llegar y empezar en esta etapa, no, es que yo voy a comprar, porque en las emisoras, excúsenme, llegan y estos no son hormonas, y están haciendo propaganda de medicamentos que son naturales y que son fitoestrógenos, por ejemplo. Esas contraindicaciones a los estrógenos son las mismas para los fitoestrógenos, y los eventos adversos pueden ser los mismos también. Entonces eso de que porque es natural no me va a producir nada, eso no es cierto. Doctora María Fernanda, sí, qué pena. No, quiere decir que, o sea, por más de que uno no quiera o algo, de todas formas necesita tomar estrógenos. Acuérdate que estamos diciendo es de acuerdo a los síntomas que presentan. Personalizado. Sí, la atención tiene que ser en forma integral e individualizada, de acuerdo a las necesidades que tenga la persona que está acudiendo con nosotros.
¿sí? Si usted no tiene ninguna sintomatología y lo único que dice es que yo como que tengo nomás sequedad vaginal y yo no tengo oleadas de calor, que estamos diciendo que cerca del 60% de las pacientes tienen los síntomas. Nos estamos olvidando que 40% a lo mejor no lo van a presentar. ¿Qué van a presentar? Van a presentar la sequedad vaginal, el adelgazamiento de la vagina, la falta de lubricación, que van a tener relaciones y aunque no tienen muchas ganas de tener relaciones, se van a lacerar y luego van a orinar y se van a acordar de que tienen su fisurita ahí y eso molesta muchísimo, incomoda muchísimo, ¿sí? Entonces esas pacientes uno ya podría optar por un hidratante, un humectante o la terapia hormonal en forma tópica, uno podría optar por alguna otra alternativa, pero que si la paciente está sintomática yo no tengo por qué imponerle alguna medicación que seguramente no va a necesitar. Por eso es la valoración integral de la paciente. Esta segunda lectura desde la calidad de vida de la mujer, que es la que se está planteando precisamente en esta mesa de análisis de un tema tan profundo como es el impacto, o sea, en términos de un cáncer para la mujer, que es lo que nadie quiere para su sociedad y menos para las mujeres colombianas o todas las mujeres del mundo. En términos de calidad de vida, ¿cuáles son esos estándares para las mujeres en América Latina, especialmente en Colombia? Hay estratos sociales, algo que está prohibido por las Naciones Unidas. En términos de cuál es el acceso a la formación, a la capacitación, a la preparación a la mujer y hasta la atención a los diferentes sectores sociales. ¿Es factible, es fácil el acceso a la mujer que no tiene muchos recursos a este proceso? ¿El Estado financia, al sector privado, a entidades como ustedes para poder fortalecer esa calidad de vida de la mujer? Yo le voy a decir una cosa puntual. Yo trabajo con una EPS, ¿sí? Esto ha venido siendo un ciclo, como en todo sube y baja, ¿sí? Una época muy buena, como lo hablaban ya, donde la terapia hormonal de la menopausia pues se publicitó, se vieron los beneficios y posteriormente pues se disminuyó. Inclusive nosotros nos educamos dentro de la especialidad con clínica de la menopausia, donde aprovechábamos y cuidábamos a nuestras mujeres y teníamos eso. Adriana lo hizo donde trabajaba, nosotros cada uno. Digamos que después del estudio, que ya se comentó, hubo mucho temor y volvimos después de un tiempo otra vez. En las EPS donde se trabaja hay la disponibilidad de medicamentos propios para la mujer en la menopausia, además que es otra etapa de la vida donde de alguna manera ya hay otras comorbilidades como pueden ser la hipertensión, la diabetes, está uno con sobrepeso y lo que usted decía, más allá del tema propio de la terapia hormonal de la menopausia, en las EPS y más ahora que ustedes saben que el Ministerio creó una ruta integral para mantenimiento de la salud, eso lo promulgó ahorita mismo en el 2018, en agosto del 2018, son las rutas integrales de mantenimiento de la salud y es por cursos de vida. Y esos cursos de vida obviamente involucran a la etapa de la mujer y el hombre en la etapa de la edad mayor, entre comillas, ¿sí? Entonces es de cuidado. Yo le digo, porque tengo conocimiento, que estamos trabajando mucho más allá de la terapia de la suplencia hormonal o de la menopausia en estilo de vida saludable. Entonces hay programas para hombres y mujeres y puntualmente en los programas de riesgo cardiovascular y entonces están enfocados en eso y son programas que son de promoción y de prevención donde más allá Colombia, y creo que es una realidad y hay que resaltar, está propendiendo es por la calidad de vida de la mujer y el hombre en este curso de vida, como se llama, durante esta ruta integral de la atención en salud. Entonces estamos viendo la parte de nutrición, estamos viendo la parte de ejercicio, estamos viendo la parte de talleres educativos. Entonces una cosa es ya el medicamento que necesito yo como que estoy en esta etapa de la vida, pero adicional, esa usuaria, hablando de la mujer, debe estar ahí y es un programa de control que no tiene costo ni tiene copago en las EPS, ¿sí? Porque son programas y casi que ese es el programa de riesgo cardiovascular
como le digo, en épocas que nosotros éramos los estudiantes en las especialidades, estaban las clínicas de menopausia, que se está tratando de volver a retomar, pero Colombia sí está trabajando en lo que dice usted, en estilos de vida. Sabemos que la obesidad es un tema muy duro que nos está pegando, también se está trabajando mucho en eso, en la calidad de la comida, en volver a tenemos grupos inclusive de nutrición, en los grupos de trabajo de los programas de psicología, de enfermería, del médico, que se apropia de esos grupos de riesgo y de esas edades para hacer talleres, para mirar calidad de vida, para apoyo psicosocial, porque uno pensaría que no, pues yo no tengo derecho porque soy estrato tal, que eso pues no vale, sino en cambio los están llamando, los están atendiendo, los están educando, les están diciendo, ahora que sirva este momento, porque lo vivo yo, en que tal vez nosotros como población colombiana, independientemente de la pregunta, ¿se puede acceder a esto? Es que nosotros como usuarios tenemos el derecho y el deber de pedir que nos atiendan, ¿sí? Nosotros no vamos al médico si no estamos enfermos. Y resulta que donde uno trabaja y debería trabajar, que es lo que yo hago, es en promoción y mantenimiento de la salud, ¿sí? Pero nunca llega donde la enfermera, el psicólogo, su médico dice, ¿qué debo hacer para que en esta etapa de la vida esté mejor yo? ¿Sí? Entonces, pero sí están los programas, las enfermeras llaman, señora, usted, entre otras, recuerde que usted debe hacerse la mamografía, recuerde que usted se debe hacer la citología, recuerde que su programa tal cosa, y están involucrando esa atención integral, que nos falta muchísimo, pero es que nos falta mucha educación, que yo creo que si fuéramos más educados, más que los estratos, tendríamos una mejor salud. Perdóname, por favor, un tema muy importante y quisiera que cerrara acá, y es el mapa de riesgo. ¿Existen ya hay unos mapas en Colombia sobre esto? ¿Ya hay unas mediciones? ¿De riesgo? ¿Estamos comparados a nivel de América Latina? Pues sí hay mapas de riesgos, porque de hecho es lo que hablaba la doctora Camero. Hay unas tablas, ¿sí?, donde usted debe chulear, y como digo, lo mejor que hay para una usuaria o para un paciente, para todos, niños, grandes y adolescentes, es la historia clínica. Y cada edad o cada curso de vida, que es lo que hoy dice el Ministerio, tiene una historia adecuada y tiene unas tablas, ¿sí? Y con eso usted suma y resta y hace un riesgo específico para la mujer menopáusica. Doctora María Fernanda, muy importante lo que usted acaba de decir de los programas integrales para la salud de la mujer, en fin. Pero la población en general no tiene conocimiento de estos programas. ¿Cómo debe hacer una mujer para beneficiarse? ¿A dónde debe acudir? ¿Cómo los puede solicitar? ¿Beneficiarse de ellos? Yo lo que le digo es que yo estoy de acuerdo con usted. No es que no tenga conocimiento, sino que nos falta mucha educación, ¿sí? Y nos falta a nosotros, todos los que de pronto estamos aquí, conocer más allá de nuestros deberes y derechos, preguntarlos a su servicio de salud desde el CISBEN, las CPS y en sus prepagadas, ¿sí?, de acuerdo al nivel de lo que yo tenga, ¿sí? Pero yo sí le puedo decir que en las CPS están a la orden del día, pero nosotros tenemos una medicina que queremos curativa. Todavía nos falta implementar esa medicina preventiva, que es verdad. ¿Cómo podemos acceder? Preguntando y mirando. Hoy lo que decía usted, el doctor Google, yo creo que nadie entra a las páginas del ministerio, ¿sí? Nunca, ni nosotros mismos, ¿sí? Las vacunas, toda esa historia. Entonces, pues yo quisiera dejar, porque en eso trabajo, en promoción y mantenimiento de la salud, en que la salud debería llegar más allá, como dice usted, pero nosotros como usuarios debíamos solicitar más deberes y derechos y eso. Bueno, creo que aquí hay varias preguntas, entonces vamos a Helen. Bueno,
pues actualmente, no sé, por diferentes aspectos, lo he escuchado entre niñas, mujeres de mi edad, como que la menstruación es como una enfermedad, porque ahora en diversos motivos, como que uno se enferma más, como que la sufre más, las hemorragias, en fin. Entonces me llama la curiosidad, como cuál es la tendencia, si en el momento de la menopausia, si se vuelve como, sigue siendo tediosa para la vida de la mujer, o por el contrario, es como he escuchado, ay no, yo tan joven y ya quiero que me llegue la menopausia. Entonces es algo como, porque, o sea, el momento de la menstruación es muy tedioso. Entonces es algo como que me gustaría saber. Muy bien, Helen. A ver, las doctoras y el doctor, ¿qué le dicen a la más joven participante de esta que hay 3 eventos que definen la vida de una mujer. La primera, menstruación. El hecho de embarazarse o tener un parto. Y la menopausia. Y desafortunadamente, y eso corresponde a toda la parte del paternalismo, del machismo, la dominación y demás. Esos eventos, en vez de verse como algo natural o que requieren apoyo y paciencia por parte de los hombres, pues han sido, ustedes se acuerdan, los judíos, los musulmanes, muchas comunidades indígenas acá consideraban a las mujeres impuras durante la menstruación. La prohibición de tener relaciones en ese momento. Yo me acuerdo en el año, creo que 82, 83, que me hicieron la primera entrevista sobre menopausia, y le dije a la periodista, pero ¿cómo va a sacar unas señoras todas ancianas, vueltas nada, si las menopáusicas de hoy son mujeres, y eso es exactamente igual ahora, mujeres activas, mujeres saludables, que es la diferencia? Porque es que no nos olvidemos, en los años 50 del siglo pasado, ese era el promedio que la gente se moría, especialmente en estos países en desarrollo. Entonces, depende de cómo se quiera ver y cómo lo queremos enfocar. La Asociación Colombiana de Menopausia nunca jamás ha dicho que las mujeres menopáusicas son, pues, hay que relegarlas a habitantes o personas de segunda categoría, sino todo lo contrario. Y eso es lo que se quiere, porque fíjense que todas las preguntas no han versado tanto sobre la parte del cáncer, o sobre la parte de las hormonas que hay que dar, sino qué se va a hacer con las mujeres. Porque es que tomarse una pastilla es un momento del día, pero vivir el resto del día con problemas de sueño, con cansancio, con irascibilidad, pues son problemas que sí están presentes a lo largo del día. Y de que no haya que decirle a una mujer que está condenada a sufrir por el resto de su vida, que está condenada al fracaso. Eso no tiene ninguna presentación. Yo quiero... El estigma es esta que le digan a uno que es que está menopáusica. Depende de cuánto... Eso te envidia. Chilena, pero depende de cuánto quieres dejar que eso suceda. Yo sí respondería y no permitiría que eso siga sucediendo. Y ustedes son más responsables que nosotros, porque ustedes son los que presentan el panorama. ¿De acuerdo? Ahorita se están... Para darle una visión más positiva a todo esto. Ahorita se están hablando de que los 50 es una edad muy importante para la vida de la mujer, que es como volver, que dentro de la etapa adulta es como volver a ser, es como son los que están iniciando la parte adulta, pero eso es para empoderar, mejorar la autoestima de las mujeres. Es triste que todavía vamos a llegar a la primera veintena del siglo XXI y todavía tenga la menopausia una connotación negativa, y está en nosotros, porque la menopausia es una etapa fisiológica de la vida de la mujer que merece la pena ser vivida y disfrutada con conocimiento y acompañamiento. Con respecto a los problemas de la menstruación, si los problemas de la menstruación son tenaces en las mujeres, porque ahorita se habla más de eso, porque las mujeres antes no hablábamos.
Y mire que si para algo ha servido que las mujeres hablemos es para que tengamos el apoyo, por ejemplo, en la etapa de la menopausia, y que la gente llegue y nos apoye y nos acompañe en esta etapa de la vida. Pero el hecho de tener problemas con la menstruación, aumento de los sangrados, los cólicos, la tensión, el síndrome de tensión premenstrual, eso llega, y día a día hay más mujeres que están siendo incapacitadas por los trastornos menstruales. Pero eso es también la parte de lo maravilloso que es ser mujer. Uno tiene que verlo por eso, porque uno menstrua, porque uno se está preparando cada mes para poder ser madre en algún momento. El doctor muy bien nos decía, es uno de los momentos que marca la vida de una mujer, el hecho de poder ser mamá. Entonces, con la menstruación cada mes me está reafirmando que yo tengo esa capacidad de dar vida. Entonces tenemos es que mirar, no es una tortura, es un momento fisiológico que estoy pasando y que me estoy preparando. Que a las mujeres que tienen problemas con la menstruación, pues hay que acompañarlas también en estos momentos, hay que mirar qué es lo que está pasando, y si eso se sale dentro del patrón normal, pues obviamente hay que apoyarlas. Una menstruación con dolor, en cólicos excesivos y sobre todo demasiado sangrado, ¿está indicando algo raro o puede ser dentro de los parámetros normales? No, en primer lugar, pues eso de, volvemos a lo que se decía antes, que por ejemplo hay una frase que dice que parirás con dolor tus hijos. El hecho de uno llegar y decir, no, es que yo voy a menstruar, tengo que tener dolor, no, ¿sí? La gran mayoría de las mujeres no tienen dolor durante la menstruación, y se ha estudiado que más o menos lo que uno sangra en una menstruación normal son 80 centímetros durante los 5 días. ¿Sí? Entonces uno, con el uso de las toallas higiénicas, uno se da cuenta, por ejemplo, si está sangrando más de lo normal o no. Entonces, que eso sea una alarma para consultar, porque así como puede ser algo que sea un desarreglo hormonal, puede ser también que tenga un engrosamiento del endometrio, o que tenga un mioma o algo que me esté produciendo esos aumentos de los sangrados o ese dolor también. Entonces, una mujer que se le sale dentro de los parámetros normales su menstruación tiene que consultar. Usted preguntaba, perdón un minutico, lo que pasa es que hoy las niñas que llegan a su etapa de la adolescencia, incluyendo ya su primera regla, son estilos de vida diferentísimos a las mujeres antes, ¿sí? Y también que se cuestionan mucho y que deciden si les gusta o no estar con la menstruación, ¿sí? Entonces uno mira las dos alternativas: las niñas o las mujeres jóvenes que trabajan, que tienen un estilo de vida y que les molesta estar sangrando, o que voy de viaje, o que voy a una piscina y lo primero que preguntan a los médicos es ¿qué hago para que me va a venir la regla no me venga? ¿Sí? O mi trabajo es viajando y yo no quiero estar con la regla. Esa es una, comillas. ¡Qué fastidio! Sí, qué fastidio. Esa puede ser una. Entonces hoy uno ve todas esas alternativas de vida. Y lo mismo, las mujeres cuando vamos llegando a la menopausia, entonces también, qué pesar, ya no soy una mujer fértil. La connotación que era antes, y para mucha gente la palabra llegó a la menopausia o es menopáusica, que se asocia a no tener la menstruación, pero hoy hay las niñas jovencitas que no quieren estar menstruando porque su estilo de vida no les gusta, no les permite. Me voy a casar, voy a ir a luna de miel, voy a ir a un paseo, entonces que no me venga la regla. ¿Qué hago, doctora? ¿Sí? Eso es usual. ¿Sí? O la señora que empieza uno a decir, Dios mío, me va a llegar la menopausia, ya no va a servir, o me tuvieron que sacar la matriz o el útero, y lo asocia uno con la menopausia. Entonces, sobre la menstruación, pues como todo en culturas, y como dijo el doctor Urdinola, hay muchos mitos y muchas creencias, ¿no? Porque de alguna manera la menstruación es, como dice Adriana, fertilidad. Ok, creo que aquí tiene ¿Hay algún indicador de cuántas mujeres en Colombia están hoy en la menopausia y cómo está afectando la vida laboral? Bueno, podemos decir que según el último censo,
hay cerca de 5 millones de mujeres en menopausia, o sea que vamos a mirar, es casi la novena parte, entre la novena y la 10ª parte de la población colombiana, entonces es un número muy importante. ¿Sí? La otra pregunta era... laboral, ¿cómo se es que mire, en esta etapa, fuera de todos esos cambios que hemos visto, se suma algo más, y es que lo que decía María Fernanda, y es, ya no sirve para nada, porque es que se suma a que la mujer desde chiquita le empezaron a decir, usted es la niña de la casa, usted cuida a su hermanito, ¿sí? Luego llegó a la adolescencia y tenía que seguir cuidando al hermanito. Luego el novio tenía que cuidar al novio. Luego el marido al marido. Luego los hijos. Y llegan a esta etapa de la vida y no, se fueron los hijos de la casa, se fueron a estudiar a otra ciudad, se casaron, el síndrome del nido vacío, ¿sí? Entonces, ¿y ahora yo qué hago con mi vida? Fuera de eso, entonces me pensioné, ¿sí? Ya no sirvo, me están reforzando. Entonces, lo que era mi vida, que era en función de los demás, ya no tiene motivo. Y fuera de eso, hormonalmente me puedo deprimir, entonces miren la situación que tiene, ¿sí? Entonces no es fácil, ¿sí? Por eso nosotros decimos que estas mujeres debemos, todas las mujeres que estamos en esta etapa de la vida, tener un acompañamiento. Entonces, ¿qué implicaciones laborales tiene? Las mujeres en esta etapa de la vida, les cuento que se sienten maltratadas en la parte laboral. Hay un bullying muy tenaz de la mujer que hace esto, o que llega y está en una reunión y se quita la chaqueta, porque todo el mundo, es menopáusica. Todavía esa connotación tan negativa que tenemos frente a las mujeres, cuando está en la etapa de su vida que es más productiva, cuando tiene los conocimientos arraigados y cuanto más puede dar, ¿sí? Y ahí tenemos algo que ver, y es que la mujer se pensiona antes que el hombre. Eso es como un beneficio para la mujer, pero le está diciendo indirectamente, usted ya no sirve. Y dentro del proyecto de vida de la mujer, si nosotros recordamos cuando éramos pequeños, que decían, yo voy a estudiar, voy a tener una familia, mis hijos, y alguien pensó en ser una mujer mayor. Entonces llegan las mujeres a esta etapa de la vida y como que se quedaron sin piso. Todas esas cosas les están pasando a las mujeres. Pero doctora María Fernanda, muy bien lo que usted dice, esto, Adriana, pero yo sí le digo, ese es un panorama y es cierto, pero lo que yo veo a mi alrededor, lo que veo en las socias del CPB, en las mujeres que están cerca a mí, lo que yo misma inspiro, lo que todo, yo veo un panorama completamente, es decir, esperanzador para la mujer, un panorama fascinante, y precisamente es cuando la mujer ya que los hijos crecieron, ya fueron a la universidad, ya se independizaron, es decir, de pronto todavía hay un sector que se deja afectar de esa manera, pero este mundo es de la mujer, claro. Y las mujeres vamos para 70, 80, 100 años, generalmente mueren después que los hombres heredan su pensión, pasan rico y todo. Bueno, no sé. Preferible que sea de los dos géneros, ¿no? De las mujeres y de los hombres. No, pero es que es un momento de la mujer, es un momento sensacional, y como ustedes bien dicen, somos nosotros los periodistas, los comunicadores, en que tenemos que dar también ese panorama y mostrar las opciones que tiene para que la mujer tenga todavía una mejor calidad de vida. Pero yo sí creo que este mundo ha cambiado afortunadamente para bien de la mujer. Usted tiene toda la razón, y eso es lo que nosotros estamos trabajando, es en empoderar a nuestras mujeres en esta etapa de la vida, para que todas esas condiciones que les acabo de contar la hagan salir de ese encerramiento y de esa proyección ante los demás, para que ella pueda resurgir, ¿sí? Uno ve las mujeres emprendedoras, vemos cuántas presidentes hay, cuántas ministras hay a nivel mundial, cuántas líderes hay de comunidades, presidentes de bancos, gerentes de empresas, mujeres muy productivas. Y lo que yo decía, eso es la etapa tal vez más productiva de la mujer, y eso es lo que le tenemos que reforzar. Nosotros estamos haciendo unas alianzas como Asociación Colombiana de Menopausia con las Secretarías de Género, ¿sí? Para empoderar a nuestras mujeres en esta etapa de la vida, ¿sí? Estamos trabajando, yo quiero, tal vez si me permiten, hacer una propaganda a la Asociación Colombiana de Menopausia. Nosotros llevamos 25 años trabajando por mejorar la calidad de vida de la mujer madura colombiana,
y tenemos nuestra página web, tenemos nuestras redes sociales en que tratamos y hacemos talleres a la comunidad. Tenemos 8 capítulos a nivel nacional en el cual hacemos estas actividades para apoyar a las mujeres maduras, para apoyar a los profesionales, no necesariamente ginecólogos, a todos los médicos que tenemos que ver con la atención de las mujeres maduras para mejorarles los conocimientos, ¿sí? Entonces estamos trabajando para mejorar los conocimientos de los profesionales que atienden a las mujeres y para mejorarles su calidad de vida y para empoderarlas a ellas, también mejorando su calidad de vida. Muy bien. Sí, porque sería muy bueno también involucrar a los hombres. Porque es que el problema es de uno es el desconocimiento total. No solo a los hombres, a la familia. Claro, exacto, porque cuando uno dice a la esposa, uno dice, Camila, acompaña al médico. Pues claro, uno va y la lleva, le paga el taxi, le gasta la gasolina y todo. Pero lo dejan a uno allá afuera. ¿Sí? Y cuando sale uno, ¿qué pasó? No, que me toca hacer un examen. ¿Y de qué? No, después le cuento. Vaya donde un médico o médica que no sea machista. No, que la esposa que no le cuenta. No, por eso. Pero no, pero es que consiga un médico o médica que no sea machista. Sí, porque es que de un momento a otro comienzan con los dolores de cabeza más seguidos y uno no sabe por qué. Mira, nosotros a los talleres invitamos a hombres y mujeres y cada vez que van hombres celebramos que estén ahí. Claro. ¿Por qué? Porque es empoderarlos, porque yo me pregunto en este momento, ¿quién no tiene en Colombia una familia, una persona de su familia que no esté en menopausia? Nadie. Siempre hay alguien en la familia de uno que está en menopausia, su mamá, su papá, su tía, su hermana, su nuera. Todos tenemos una persona en la familia que está en la menopausia y en la posmenopausia, puede decir la tercera parte de la vida, es más de los 50 años, son cerca de 30 años, entonces todos tenemos una persona que está en la menopausia y en la posmenopausia, ¿sí? Entonces hay que vincular a toda la familia. Lo que usted dice, para mí cada vez que entra a consulta de una mujer en menopausia, la pareja me encanta. Porque es que, ¿por qué razón? Porque uno normalmente como ginecólogo ve que cuando está embarazada la esposa, si entra el esposo, ¿sí? A ver si le hace la ecografía y si hace el bebé, si ve el bebé. Pero en la mujer menopáusica uno normalmente la ve sola. Entonces eso también es empoderar que los problemas que afectan la calidad de vida de la mujer no solo afectan la calidad de vida de la mujer, es de la familia, es del entorno familiar. La persona que está irritable, la persona que tiene problemas está afectando a sus hijos, a su pareja. Y no queda que cuando uno va al urologo también se le afecta la calidad. Yo creo que también es mentalidad, porque es la mentalidad de que siempre la mujer es la que no, o sea, autosuficiente, la fuerte, la encargada de todo. Entonces yo lo digo porque mi mamá tiene 86 años y todavía no le digo nada para no preocuparla. Entonces yo le decía, mamá, por favor, o sea, eso no es de preocupación, hay que compartir. Pero yo les quería decir otra cosa. Yo he trabajado en el tema de selección de personal, además de ser periodista, he trabajado en recursos humanos y desafortunadamente, lo digo, es muy triste que a uno los jefes le decían máximo hasta 35. Ya después eso, traer aquí menopáusica, y por eso lo decía hace un rato, porque le decían a uno literalmente así. Ya viejas menopáusicas no me vaya a traer acá, por más de que sean muy inteligentes. Tiene que grabar un programa aquí y en la serie también tiene que grabar. Perdón, yo le concluyo. Nosotros tuvimos una tertulia con el doctor Santiago Rojas, que todos lo conocen, y él resumió o nos dio la otra mirada desde la medicina oriental y le puso el título Menopausia, la segunda primavera. Qué bonito. Entonces, digamos que eso es un título que nos gustó porque además es eso, el renacer de la primavera y tener miles de oportunidades que de alguna manera sería el punto suspensivo de la mujer. Sí, doctora María Fernanda, más que convencer a los demás de lo que valemos, por favor, Marta, un momentito, de lo que valemos, de lo que somos, de nuestras opciones y potencialidades,
tenemos que nosotras mismas estar convenciendo que somos nosotras las que nos hundimos, nosotras las que nos menospreciamos desde muy pequeñas, seguramente. Bueno, y no lo hablo a nivel personal porque si soy la menos indicada para hablarlo como tal, pero sí, lo que yo veo a mi alrededor es que es la propia mujer la que se labra su destino. Nosotros tenemos que saber apropiarnos del papel que tenemos en esta tierra, lo que somos y lo que significamos. Y es a las que primero que tenemos que convencer. Nosotros mismos estar convencidas de lo que somos. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora María Fernanda. Y aquí van a hacer una en relación a una serie de artículos y estudios que vienen haciendo desde el año 2002 y que recientemente en agosto fueron publicados después de un estudio que se hizo a 100.000 mujeres, especialmente en Inglaterra. Este documento pues daba a conocer que sin duda el uso de terapias hormonales tenía una incidencia y generaba riesgo a la generación de cáncer de seno. En ese sentido, en esta conferencia, en esta reunión, se han dado a conocer una serie de factores científicos y de investigaciones que contradicen de alguna manera estos estudios, estas investigaciones, que según dictan los documentos escritos, son documentos de casos, de procesos, de una observación más que de un estudio de fondo. En las preguntas que logramos formular al doctor Jaime Ordinola, la doctora Adriana Patricia Camelo y la doctora María Fernanda Martínez de la Asociación Colombiana de Menopausia, capítulo Bogotá, pues no tuvimos un mapa del riesgo en Colombia específicamente, ni tampoco en la región de América Latina. Creo que les debemos ese documento, vamos a consultarlo y con todo gusto lo podrán ver a través de la www.clustertv.net. A nuestras oyentes y televidentes, a nuestros lectores en Colombia, en las 20 localidades y los 1.300 municipios de Colombia, por supuesto en San Andrés, Providencia y colombianos en el exterior, que tengan inquietudes, por favor, trasladarlas a través de la plataforma informativa. Es un gusto saludarlos desde Bogotá, Colombia, quien les informa Fernando Ballesteros para la www.clustertv.net, ahí en la radio. Un buen día. Que ojalá enfrentemos esta etapa con el Gracias por escucharnos en este siempre hermoso amanecer, aquí dándole espacio a la llegada de la tarde, de las 12 del día, para empezar el rocío de lo que es y será la noche. Con ustedes 24 horas continuas, 365 días del año, a través de la www.clustertv.net, aquí en la radio. Una vez más desde la www.clustertv.net, la prensa, la radio y la televisión. Hoy aquí en la radio de la www.clustertv.net. Gracias por estar en la sintonía de esta plataforma informativa a través de las voces que viajan a través de las ondas hertzianas y hoy a través de los códigos binarios, de los códigos digitales. Aquí en la media, en la transmedia, en la convergencia tecnológica de la radio, la www.clustertv.net. Como siempre y desde todos los puntos cardinales estaremos conectados a través de la radio de la www.clustertv.net.